Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Héctor Manuel Hernández Cruz. Soy estudiante de la Universidad del Golfo de México Norte, Campus Poza Rica, de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión estoy haciendo un video para la materia de argumentación jurídica. Es parte de la calificación de la unidad número 10, la actividad número 2, ya que esta es la que culminará nuestras enseñanzas a lo largo de este curso. El docente que está llevando esta materia es el licenciado Francisco Rojas Hernández, el cual pues nos ha dado las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un discurso formal, un discurso jurídico, que es lo que voy a presentar el día de hoy, 20 de junio de 2021. Así que bueno, el tema que voy a presentar hoy es acerca de un homicidio. Se va a llevar a cabo en una audiencia inicial. En este caso, yo voy a ser el abogado defensor. Mi discurso jurídico es una defensa para una persona que está siendo acusada del delito de homicidio. Entonces, durante este discurso, nombraré partes tal vez que se llevan a cabo en una audiencia inicial, así como también haré pausas breves para indicar ciertos momentos dentro de mi discurso. Así que vamos a comenzar. Buenos días, su señoría. Se presenta el licenciado Héctor Manuel Hernández Cruz, con datos de identificación ya entregados en la administración de sala y con el cargo previamente aceptado. Ahora, antes de que comience el proceso como tal, voy a decir lo siguiente. Señor juez, con la venia, me veo en la necesidad de pedirle de la manera más atenta se conceda un receso. La razón se halla en que esta defensa no pudo estudiar todos los datos de prueba, los cuales sobran dentro de esta carpeta de investigación. Dicho documento me ha sido entregado hace apenas una hora y no podría ejercer una defensa adecuada. Fundo esta petición en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habla de los registros, donde el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros con anticipación para poder preparar una buena defensa. Es por esto que le solicito que antes de que ceda la palabra al Ministerio Público para exponer su formulación de imputación, dé pie a llevar un receso de 3 horas y preparar una defensa adecuada. Y sobre todo, pues protegiendo los intereses del señor Armando Trujillo Hernández, que es el día de hoy el acusado. Gracias, su señoría. Señor juez, con fundamento en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a la Fiscalía que haga la siguiente precisión para que quede colmado el modo de las circunstancias. ¿En qué estado se encontraba el ahora occiso Luis Rosa Saavedra? A lo que quiero oír, o es decir, si se encontraba intoxicado por alguna sustancia, droga o enervante en el momento en el cual sucedieron los hechos. Posteriormente a eso, seguiría lo siguiente. Señor juez de control, esta defensa considera que no se debe determinar el auto de vinculación a proceso. Esta defensa le pedirá la nulidad de los siguientes actos de investigación y datos de prueba en base al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como otras ilicitudes en esta detención. Primeramente, le quiero pedir la nulidad de la legalidad del arresto hecho por el oficial de la policía, José Luis Martínez Serrano, con el número B1-337, y su compañero, el oficial Miguel Mendoza Luna, con el número B1-339, ambos a bordo de la unidad con las placas YH-76-658, así como otros actos que emanan de este primero. Por ejemplo, la toma de declaración de los testigos, que se encuentra en la carpeta con el número de oficio 19-3001-2021. También pedirle la descalificación de la legalidad de la toma de disposición por parte del Ministerio Público al acusado, de las 23:50 del día 23 de marzo del año en curso a las 10:30 del día 24 de marzo de este año. De ahí se desprende también, por favor, señoría, que descalifique también la legalidad o invalide la prueba hematológica forense, que en la carpeta tiene el oficio, tiene el número 140
47, llevada a cabo por el licenciado Manuel Flores Montes, porque dicho proceso no se llevó a cabo respetando los derechos del hoy acusado, señoría. En primer lugar, me gustaría señalar que la Fiscalía está pasando por alto a un testigo muy importante. Es la esposa del señor Armando. Ella estuvo presente en el lugar de los hechos. Es la señora Lucía Ruiz López, la cual en realidad es un testigo más, ya que estuvo presente en la escena. Ahora bien, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece entre las obligaciones del policía, en este caso, el señor José Luis Martínez Serrano, a entrevistar a los testigos de un ilícito, y en realidad pasaron por alto a un testigo muy importante, señoría. Así como también quiero recalcar que el Ministerio Público está faltando al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que tienen que recabar todos los datos de prueba que puedan esclarecer los hechos, y por lo tanto, tanto la policía como el Ministerio Público no están cooperando para que sea de esta manera. Ahora, mi segundo punto es el siguiente, señoría, y es que el derecho a la salud, como expresan tratados internacionales como la Convención Americana, en los que México forma parte, la CNDH, por supuesto, consideran muy fundamentales los accesos a los servicios de salud. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 4, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, mi defendido, como lo menciona la carpeta de investigación, intervino en una riña y él presentó una herida. Él fue detenido a las 23:30, señoría, del día 23 de marzo de 2021, como ya mencionamos. Estamos hablando que desde el momento en el cual él fue detenido, la herida era reciente. ¿Cómo puede ser posible que él haya recibido atención médica hasta la 1:30, 2 horas después de su detención? Y fue que su servidor se presentó al Ministerio Público como su abogado defensor y solicitamos que se le dieran los primeros auxilios, señoría. Ahora bien, el señor Armando fue detenido bajo el supuesto de flagrancia, como ya mencionó el fiscal. Y pues eso también está registrado en la carpeta. El artículo 152, fracción séptima, menciona que aquella persona que es detenida bajo el supuesto de flagrancia tiene derecho a recibir atención clínica. En este caso, porque el señor Armando presentaba una lesión y usted mismo, señor juez, en estos momentos se puede dar cuenta que él presenta un vendaje en la cabeza. Y como está registrado en la carpeta de investigación, las lesiones de mi defendido fueron de primer grado. De hecho, la enfermera que lo atendió, la licenciada Rosa Rodríguez López, y esto también está registrado, determinó que si tan solo el señor Armando hubiera sido atendido 4 horas después, pudo presentar una lesión cerebral traumática, tejidos desgarrados, hematomas, por nombrar lesiones más graves. Estamos hablando que si se le hubiera atendido solo 2 horas después, el señor Armando hubiera sufrido lesiones mucho peores a las cuales él está presentando el día de hoy. Ni la policía al momento de la detención a las 23:30, ni a las 23:50, una vez que estaba en el Ministerio Público, alguien le dio asistencia al señor Armando, a lo cual tenía derecho con fundamento en el artículo 152, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es por esto que pido la nulidad del arresto y la toma del acusado por parte del Ministerio Público. Ahora tocaremos un tema muy importante, señoría, y es el de los testigos. Ya se hizo mención, para empezar, que en ningún punto se le tomó declaración a la esposa del acusado, pese a que ella se encontraba presente en el lugar y pudo observar los hechos. Ok, está bien. Pero eso era obligación de la policía, de acuerdo al ya citado artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ellos estaban obligados. Pero mi punto ahora es hablar de los testigos a los que sí se les hizo una declaración, e incluso llevaron a cabo un reconocimiento al acusado, el cual esta defensa no considera legal, pues la forma en la cual se llevó a cabo no es legal. Primeramente, me gustaría mencionar que se vulnera el principio de presunción de inocencia. El artículo 113, fracción 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el imputado
tiene derecho a no ser presentado como culpable ante la comunidad. ¿Qué pasó? De los 3 testigos oculares, solo uno señaló al señor Armando en el lugar donde ocurrieron los hechos, señoría. Los otros 2, testigos anónimos por cierto, se presentaron ante la fiscalía para hacer el reconocimiento. El oficial de policía Luis Martínez Serrano, que fue quien realizó la detención, también fue el que llevó a cabo este proceso de reconocimiento. Y algo muy importante que debemos de resaltar es que ellos, previo a este reconocimiento, no pudieron describir la media filiación del hoy acusado. Es más, ni siquiera la ropa que el señor Armando traía puesta en ese momento. Pero a la hora del reconocimiento, ellos sabían quién era el acusado. Esto se debe que, como en el acta describieron, pues en el acta 3499-98, dentro de esta carpeta, ellos mencionaron que el oficial de policía les dijo que ya tenían al culpable, que solo tenían que señalarlo, lo cual no cabe duda. Esto predispuso a los testigos a efectuar sus afirmaciones posteriores. Ahora, la peor falla en este reconocimiento, si se le puede considerar de esa manera, fue que no se hizo como está determinado en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque este establece que el reconocimiento se llevará a cabo siempre con la presencia del defensor del acusado, lo cual no fue así. El reconocimiento únicamente lo hicieron el fiscal junto con el encargado de la detención, José Luis Martínez Serrano, a las 12:50. Su servidor llegó a la 1:30 a la fiscalía, 40 minutos después. ¿Y qué pasó? Ellos ya habían practicado el procedimiento, señoría. El mismo artículo 277 que había citado, pero en el párrafo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presenta que el reconocimiento del imputado también debe hacerse con personas de características similares, características físicas similares a las del acusado, cosa que en realidad tampoco sucedió, señoría. Solo presentaron a mi defendido ante unas personas, ellas lo señalaron como una persona que disparó un arma, se llenó el acta y ya. Por eso es que pido invalidar, por favor, señoría, este reconocimiento con el número de folio dentro de esta carpeta, 27 89 95 53. Estamos ante un problema que va más allá de la formalidad. Estamos ante una violación de los derechos humanos. Para empezar, no se respetó el principio de presunción de inocencia prevista en el artículo 113, fracción 15ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el reconocimiento que se hizo al acusado se hizo ignorando su estructura totalmente, la cual ya está establecida en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría. Otro punto no menos importante es el siguiente, y es que cuando el señor Armando fue puesto a disposición del Ministerio Público, enseguida a él le fue requerida una playera, la cual él tenía en ese momento. Es porque ésta tenía una mancha de sangre, y era necesaria como prueba dentro de esta investigación, señoría. Esto está permitido, claro que está legal, es fundamentado, pero lo que no está permitido es que a mi defendido no se le haya otorgado en realidad una prenda de vestir para sustituir la que ellos le habían pedido. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarme por primera vez con mi defendido, no se le había proporcionado una nueva playera. Su familia tuvo que traer una y su servidor fue quien se la entregó cuando se lo topó. Ahora bien, su señoría, ¿por qué digo que esto no es válido? Bueno, el artículo 157, fracción 3ª del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que si para la investigación el detenido tiene que entregar su ropa, se le tiene que proveer una prenda de vestir para no quedar en desnudez. Al señor Armando se le pidió su playera para complementar los medios de prueba y servir en la investigación efectuada por el perito en hematología forense, el licenciado Manuel Montes Flores, para interpretar las manchas de sangre en la prenda, pero en ningún momento se le hizo una reposición. Por eso, señoría, es que pido la nulidad del peritaje en hematología con el numerario 237 58 838.
en la carpeta de investigación, en virtud de que para efectuarlo se pasaron por alto los derechos de mi defendido. Por otra parte, me gustaría mencionar, sin ofender a la Fiscalía, es que no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? El artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Ministerio Público a recabar todos los datos posibles para el esclarecimiento de los hechos, cosa que en realidad no han hecho, desde no tomar la declaración de la esposa del hoy acusado, quien en realidad estuvo presente en los hechos. Ahora, el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público tiene que esclarecer los hechos. ¿Cómo? Ofreciendo las pruebas correctas, algo que no están haciendo, pese a tener todos los medios de prueba necesarios en esta carpeta de investigación. En realidad no han sustentado el ejercicio de la acción penal, señoría. Continuando, la carpeta tiene un apartado en la cual hace mención sobre un video. Dicha videograbación pertenece a la cámara Toshiba M3 y es parte del equipo de seguridad privada que se encontraba en la casa número 104 de la colonia cautiva, colonia Agustín Lara, el lugar donde precisamente han ocurrido los hechos. El Ministerio Público sostiene que mi defendido, el señor Luis, le disparó al señor Luis, así tal cual fue como lo expresó el Ministerio Público en su planteamiento de vinculación a proceso. Bueno, dicha grabación, que consta de los hechos en las horas más relevantes, desde las 23:15, señoría, que fue cuando comenzaron los hechos, hasta las 23:30, que fue a la hora de la detención del señor Armando. Bueno, la grabación fue revisada, sí, por el licenciado en informática Francisco Roldán Reyes, para confirmar su autenticidad, y posteriormente volvió a ser revisada, en esta ocasión por el ingeniero Ociel Pulido Chávez, junto con el perito en balística Rogelio Flores Ortiz. Ambos, en su dictamen del análisis de grabación e intervención de sistemas de seguridad con el folio 180-506 en la carpeta, llegaron a una conclusión, señoría. Bueno, ¿cuál fue esa conclusión? Es que en ningún momento en este video se pudo observar que el señor Armando sostuviera el arma. Es decir, él en ningún momento tocó las partes esenciales de esta arma. Y en realidad, él no fue quien apretó el gatillo. Y también me gustaría aclarar en estos momentos que esta defensa ofreció un estudio, el estudio de posición de tiro, hecho por el perito en criminalística, Leonel Moncada Otoniel, pero nos fue negado, en virtud de que supuestamente un estudio de este tipo ya había sido efectuado y se iba a anexar a la carpeta de investigación, pero hemos comprobado que no fue así. No hay un estudio de esta clase en la carpeta, violando el artículo 262 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual le da derecho al imputado y su defensa a ofrecer medios de prueba, los cuales no han sido aceptados, y pese a que, de acuerdo al artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice los requisitos de legalidad probatoria, pese a que los medios de prueba en los cuales estábamos ofreciendo no nos fue aceptado dicho medio de prueba, señoría. Volviendo a recalcar la falta en que esta fiscalía está incurriendo en virtud del artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en no ofrecer datos de prueba concretos adecuados para esclarecer los hechos. Siguiendo con el tema anterior, voy a mencionar el peritaje en dactiloscopía hecho por el licenciado en criminología Emiliano Rodríguez Santos y con número de oficio 34099. Con este número en esta carpeta, donde se determinó que las huellas del señor Armando sí se encontraban en el arma, pero a excepción de las siguientes partes, señoría: pestillo, empeñadura, la guarda de monte, y aquí la parte importante, señoría, el gatillo. El señor Armando no pudo disparar el arma calibre 22 sin registro a la cual hacemos referencia, y se encuentra en la carpeta en el oficio de balística con el número 22 77 76 46 80. ¿Por qué? Sus huellas solo estaban en la boca del arma y el cañón. Por eso es bastante normal que en la prueba de parafina hecha por el criminalista Ociel Costa saliera positivo a pólvora, porque precisamente el señor Armando
sí tocó el arma al momento del disparo, pero en realidad él nunca tuvo la intención de ser quien disparara el arma. Como menciona aquí, ni siquiera tocó el gatillo, no empuñó el arma, ni el pestillo para poder cargarla. Ahora bien, señor juez, llegando casi a la conclusión de esta parte, me gustaría en este momento procesal, para efectos prácticos, claro, ya que es orientadora a la tesis de jurisprudencia 1A CLI 2017-109, sostenida por la primera sala en materia constitucional, visible en la página 494, libro 47, tomo 1, octubre 2017, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes. El derecho de réplica, rectificación o respuesta prevista en el artículo 6 constitucional, así como el diverso 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asegura a todas las personas en audiencia inicial la posibilidad de aclarar información sobre hechos falsos o inexactos difundidos por un testigo que le cause un agravio. Su señoría, es por este medio que le pido le permita a esta defensa esclarecer los hechos, en vista de que los testimonios y declaraciones efectuados por los testigos son en perjuicio de mi defendido y no se llevaron a cabo de la manera que está establecida por la ley. En este caso, haré una pequeña pausa, y es que puede que el juez rechace la tesis de jurisprudencia que le he dictado, así que lo siguiente con lo que voy a continuar solo sería en caso de que el juez lo permita. En caso de que no lo hiciera, esto pasaría de largo. Gracias, señoría. Para reanudar esta defensa y esclarecer los hechos, la Fiscalía al inicio citó el artículo 128 del Código Penal de Veracruz y esclarecer lo que es el homicidio. Después, el artículo 133 del Código Penal para culpar al señor Armando Trujillo Hernández como responsable de un homicidio llevado a cabo en una riña, bajo el título de culpa, de acuerdo con el artículo 24, párrafo 3 del Código Penal de Veracruz. Pero lo mencionado por la Fiscalía en realidad no encuadra, más bien, sí lo hace en una causa de justificación. El artículo 25, fracción tercera del Código Penal de Veracruz menciona como una causa de justificación actuar en defensa de su persona, de su familia. Así que para aclarar este punto, quiero que recapitulemos un poquito los hechos. El señor Armando y su esposa caminaban en la colonia Agustín Lara, calle Cautiva número 104, cuando el ahora occiso, Luis Rosa Saavedra, aparece por la espalda de ellos. Empuja contra una pared a ambos, despoja a Armando de sus pertenencias, empuja a él, a su esposa, y también la intenta despojar de sus pertenencias. Como su esposa cargaba a su hijo pequeño, opuso resistencia. ¿Qué hizo el ahora occiso? Bueno, la golpeó en primer lugar y posteriormente sacó el arma calibre 22 y disparó al suelo para intimidarla. Luego apuntó a la señora y su hijo. El señor Armando actúa en defensa de su familia. ¿Por qué? Por intentar frenar a Luis Rosas. Él no sabía, ni usted, ni la fiscalía, ni el señor Armando, ni yo, si le iban a disparar a él o su familia. El artículo 23, fracción tercera del Código Penal de Veracruz, encaja. ¿Por qué? Pues Armando salva a su esposa e hijo de un peligro inminente, grave y actual, como está mencionado posteriormente en la fracción cuarta del mismo artículo. El señor Armando evita un daño grave a su familia para preservar la vida e integridad de estos. El artículo 4 y 22 constitucionales, es más, garantizan la protección a la salud, y ni siquiera el Estado puede permitirse vulnerar el derecho a la vida o interrumpir el bienestar físico de las personas. Entonces, el señor Armando actuó para preservar este derecho de su familia. Y si bien el artículo 17 constitucional
no permite a nadie hacer justicia por su propia mano, en realidad este no es el caso. Al señor Armando no se le puede exigir otra conducta, porque él sentía que peligraba la vida de su familia, y el artículo 26, fracción primera del Código Penal de Veracruz, nos pone de manifiesto como causa de inculpabilidad al que no se le pueda exigir otra conducta diversa a la que realizó. Y en este caso, para esta defensa, a él no se le podía exigir otra cosa más que poner a salvo a su familia. El señor Armando, en un inicio, no se resistió al asalto, como ya quedó claro, ni cuando fue despojado de sus pertenencias, ni siquiera al ser golpeado. Él actuó al estar su familia en peligro. Reitero que el dictamen en dactiloscopía del perito Emiliano Rodrigo Santos señaló que Armando nunca disparó el arma. Para poder reforzar esta información, cito el análisis también ya antes citado de video e imagen por los ingenieros Ociel Pulido y Rogelio Flores. En este, bueno, como ya mencionamos, se llegó a la conclusión de que Armando no tocó las partes esenciales del arma, únicamente la tocó por intentar arrebatársela a Laura Oxiso. El mismo Luis Rosas fue quien realizó el disparo, y debido a la posición en la cual él se encontraba, se disparó a sí mismo, ya que estaba en un forcejeo, como ya quedó claro. La bala le terminó impactando en el pecho. Esto le perforó un pulmón izquierdo, le causó un desangrado y un paro respiratorio posteriormente, y esto lo llevó a la muerte en el transcurso de 3 minutos, así determinado en la autopsia realizada por la doctora Rosa Cortés Zárate. Podemos encontrar dicho documento en esta carpeta con el número de folio 1044-02. Como hemos visto, el señor Armando en realidad no buscaba provocar la muerte de Luis Rosas. Él actuó por instinto y de acuerdo a lo previsto en el artículo 26, fracción segunda del Código Penal de Veracruz. ¿Por qué? Porque él actuó por miedo, por un temor fundado, por su agresor contra su persona y su familia, y por tanto él no debería ser declarado culpable. Esto también, señoría, sumado a los puntos antes mencionados, desde la legalidad de la detención, los medios de prueba ofrecidos por el señor fiscal y que esta defensa comprobó, pasan por alto el procedimiento, y lo más importante es los derechos humanos del acusado. Tomando en consideración el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido, señor juez de control, haga uso del poder conferido por el Estado para hacer nulos los medios de prueba mencionados en esta sala, pues se obtuvieron violando los derechos fundamentales del hoy acusado, y que también no dicte el auto de vinculación a proceso. Es cuando, su señoría.